le doy la palabra a la señora embajadora Silvia Alfaro. Muchas gracias. ¿Aló? Buenos días a todos. Nuestro panel, dentro del Seminario Internacional de Agencias para el Desarrollo, está encargado de ver el enfoque inicial de por qué es importante tener una agencia regional para el desarrollo. Su objetivo principal es ver cómo la articulación regional tiene un vínculo directo con el desarrollo territorial equilibrado y en particular con sus aspectos económicos y productivos. Creo que en lo que vamos a escuchar de las ponencias de nuestros distinguidos invitados, Jaime del Castillo y Jaime Guilizasti, podremos además advertir características adicionales de no solamente la importancia de estas agencias, sino cómo ha sido la evolución de las experiencias de las agencias que ellos conocen. En el Perú se ha identificado a través de las evaluaciones hechas por la OCDE en el programa País hace algunos años que el gran reto que tenemos que enfrentar es justamente el problema de la centralización. Y el pedido fundamental de la centralización es romper con ella a través del fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales. En ese sentido, una de las recomendaciones fundamentales ha sido, y voy a citar la recomendación clave: fortalecer el diseño y la implementación de políticas regionales, fortalecer la gobernanza regional y local, fortalecer el planeamiento estratégico y la capacidad de coordinación en los gobiernos regionales de manera que puedan integrar eficazmente las políticas sectoriales, y para ello recomienda establecer capacidades de apoyo institucional en cada región a través de una agencia de desarrollo regional compuesta de funcionarios de gobiernos nacionales y regionales para facilitar el enfoque de asociación para el desarrollo regional y mejorar la coordinación a nivel regional entre la región y el gobierno nacional. Estas recomendaciones han sido justamente el inicio de un proceso que hoy día nos lleva a tener una secuencia de iniciativas en la Secretaría de Descentralización que nos lleva a diseñar lo que vamos a tener como agencias regionales ya anunciadas por la Secretaría. Tenemos una primera agencia en Tacna próximamente, y el presidente de la República ha anunciado que se implementarán hacia fin del año 21 alrededor de 12 más. Tengo el agrado de presentar en la primera ponencia al doctor Jaime del Castillo, que es originario de España, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco y doctor en Ciencias Económicas. Jaime Guilizasti de Chile será nuestro segundo panelista, que es licenciado en Gestión Pública en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Chile. El doctor Jaime del Castillo de España, en su primera ponencia, nos va a presentar tengo aquí el origen y retos de la evolución de las agencias de desarrollo regional. El doctor del Castillo es consultor internacional de INFIDE en España. Él es catedrático y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad del País Vasco. Actualmente es especialista en la definición de políticas de innovación, competitividad y promoción de nuevas empresas y de la cultura empresarial. Autor de numerosos libros, artículos científicos y orador en conferencias y seminarios
en temas de desarrollo regional y políticas de investigación, desarrollo e innovación. Agradeceremos al doctor del Castillo, por favor, tomar la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Y antes de nada, quería expresar la satisfacción de poder estar aquí en este evento organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros con la colaboración de la Unión Europea por medio de Eurosocial. Y creo que no es casualidad el que la Unión Europea participe en este tema porque, como luego voy a comentar, las agencias de desarrollo regional como instrumento que contribuyen a la cohesión territorial, que es una de las políticas fundamentales de la Unión, son un instrumento que en Europa se ha generalizado en una buena parte de las regiones. ¿Por qué las agencias de desarrollo regional? Yo creo que la evolución de las estructuras públicas como garantistas de la democracia ha ido implicando que el sector público es fundamentalmente igualitario frente a todos los ciudadanos y eso le obliga a tener un conjunto de procedimientos que progresivamente le han hecho más rígido y menos capaz de diferenciar en función de situaciones específicas. Y a esto es a lo que vienen a responder las agencias de desarrollo regional y otras estructuras similares en el conjunto de los países desarrollados y también en muchos países que están en proceso de desarrollo. ¿Por qué? Pues en gran medida porque el desarrollo es fundamentalmente un proceso de desequilibrio. Si ustedes mantienen la situación como está, no hay desarrollo. Y para generar un proceso de desequilibrio hace falta intervenir de forma desigual según las situaciones. Para esto están las agencias, para abordar problemas que el sector público tradicional no es capaz de hacerlo con la flexibilidad y con la rapidez que es necesario. Por eso, precisamente, muchas de las agencias salen de la forma administrativa específica y tienen otras formas jurídicas que les permiten esa agilidad, manteniendo por descontado los principios de transparencia, de igualdad de oportunidades, etcétera, pero la capacidad de actuar con rapidez, de actuar respondiendo a demanda y también de actuar en algo que es fundamental y que muchas veces el sector público tradicional le cuesta, que es generando las redes, las complicidades, las alianzas entre sector público y privado, entre diferentes componentes del sector privado, etcétera. Por eso, este instrumento, no solamente en Europa, en otras zonas del mundo, se ha generalizado. Yo voy a hacer un poco de trampa con el título de la ponencia, porque como va a haber intervenciones sobre América Latina, voy a hacer solamente una referencia a ellas, y es que en el continente sí que hay casos. En Argentina hubo la promoción de las agencias de desarrollo local, y yo creo que Sergio hablará de ello y es interesante ver por qué luego no se generalizó y por qué algunas resisten. En Colombia también hay el caso conocido de Ruta N, pero que se basa en algo muy peculiar de Colombia, como las cámaras de comercio, pero también agencias de desarrollo local, que luego hablaremos, pero no tanto regionales. En Chile la experiencia es muy interesante de por qué las agencias de desarrollo regional y luego las corporaciones no han acabado de prender con la fuerza en los países europeos, por ejemplo, pero de eso hablará mi tocayo, que también interviene ahora. Y hablarán también del caso de Estados Unidos y de Canadá, que es muy específico, porque a diferencia de Europa, donde fundamentalmente es el sector público el que ha impulsado las agencias, en Norteamérica hay situaciones mucho más variadas, pero que eso va muy vinculado a algo que en Europa es poco frecuente y en América Latina tampoco demasiado, que es la capacidad de las empresas norteamericanas de tener sentido de responsabilidad comunitaria y, por lo tanto, de participar en el desarrollo comunitario. Bueno, yo lo que voy a hacer es entonces retomar el caso europeo a partir de dos ejemplos, un tercero de algo que no tiene tanto que ver con la promoción económica y luego llegar a unas conclusiones. Los dos ejemplos son muy diferentes. En primer lugar, vamos a hablar de la Agencia de Desarrollo Regional del País Vasco, la SPRI, y luego de la agencia que hubo en Helsinki, en Finlandia. Son dos países muy distintos, con dos niveles de desarrollo muy diferentes y con dos formas jurídicas muy distintas. ¿Por qué yo hago esto? Luego hablarán más en detalle de agencias concretas. Primero, para algo que me parece fundamental, no hay un modelo único. No hay un modelo único. Verán que las dos formas son muy distintas. Y segundo, para insistir también en otro aspecto, responden a problemas. ¿Dónde nació la SPRI?
Y fíjense, la SPRI es Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial. Nació en una época de crisis terrible del País Vasco, con tasas de cesantía de hasta el 25%, donde todo el modelo industrial, de la misma forma que pasó en el Rust Belt en Estados Unidos, se vino abajo y hubo que reinventar el país. Nos encontramos con que una industria que estaba basada en la mecánica tradicional tenía que abordar el paso a la industria digital, y en el País Vasco no había ni cultura, ni había centros de investigación, ni las empresas hacían innovación. ¿Cómo se puede responder a esto desde un sector público tradicional? Era imposible, era necesario ir a hablar con las empresas, era necesario generar procesos complejos en que, además de financiar la renovación del equipo productivo, había que generar la tecnología para poder generar nuevos productos, había que capacitar a los empresarios y al personal para poder hacerlo, había que luchar contra todo un entorno de empresas que generaban una contaminación, una polución que era inaceptable ya en los años 80, 90 del siglo pasado, y ahí es donde se creó la SPRI. Y aquí la SPRI, ¿cómo se creó? Fundamentalmente a partir de una iniciativa del Gobierno vasco. El Gobierno vasco, un gobierno regional. En el año 82 se creó el Gobierno vasco y poco después se creó la SPRI como un instrumento que le permitía esa flexibilidad para ir a hablar con los empresarios, para ir a hablar con los diferentes sectores, para ir a hablar con las municipalidades y para poder empezar un proceso de desarrollo nuevo. La SPRI la SPRI, yo creo que esto también es muy importante, ha conocido diferentes fases. Empezó con una política fundamentalmente de reestructuración. ¿Cómo consigo que un sector que ha dejado de ser competitivo pase a serlo otra vez? Cuando se consiguió frenar el proceso de decadencia de la industria, pasó a otra nueva época, que es decir, cómo consigo en una industria que se ha empezado a sanear generar procesos de innovación. Y, por lo tanto, cómo creo las infraestructuras tecnológicas que antes no existían. Cuando ya se consolidó esa situación, pasó a una tercera época, prácticamente, ahora quizás estaríamos en una cuarta, que es cómo consigo generar procesos autosostenidos de innovación, para lo cual cambio la cultura y ahora estaríamos en el proceso de la industria 4.0, que es todavía más complejo. Fíjense que todo esto implica cambios multiformes, en que uno tiene que introducir la tecnología, pero tiene que introducir también un cambio de cultura empresarial, tiene que crear las infraestructuras tecnológicas que permitan esa tecnología, y tiene que movilizar el sector académico, tiene que movilizar el sector público, tiene que movilizar el sector privado. Esto es lo que esta agencia tiene como función hacer. Es decir, que los diferentes intereses y fuerzas del país converjan, de la región en este caso, en un proyecto común, y lo que hace la agencia de alguna forma es lubricar, animar primero y lubricar luego todo este proceso. En el caso de la SPRI es un instrumento muy potente que no solamente tiene la agencia como tal a cargo de la promoción económica, sino que tiene también empresas filiales que se encargan de promover suelo, de promover parques tecnológicos, de promover la internacionalización, de promover incubadoras, centros de empresa e innovación y también de animar una red de centros tecnológicos. La SPRI es una agencia grande, tiene más de 150 personas trabajando, ahora algo menos porque parte ha pasado a una nueva agencia de innovación, y tiene un presupuesto de, en este momento, 60 millones de euros, pero además moviliza un presupuesto mucho más importante porque es el organismo que decide a quién se conceden las ayudas al desarrollo tecnológico que el propio Gobierno vasco concede. Todo ello en base a comisiones tecnológicas, etcétera. Y además, otra cuestión muy importante, tiene una política muy activa de desarrollo y relaciones internacionales. Yo creo que es muy importante partir desde el principio de la idea de que no hay nada peor para el desarrollo regional que el regionalismo estrecho. Es decir, una agencia de desarrollo regional que se quede encerrada en las fronteras de la región es un desastre. Tiene que funcionar en red, tiene que promover la cooperación con el resto de las agencias del país, con el resto de las agencias internacionales, y más todavía en pleno siglo XXI.
El caso de la agencia de Helsinki es muy distinto en las formas y muy igual en el fondo que el de la Agencia de Desarrollo del País Vasco. Se me ha olvidado decir que en el caso de la Agencia de Desarrollo del País Vasco, el presidente de la agencia es el consejero, el ministro regional de Industria. Industria va cambiando los nombres, pero el que aquí sería el ministro de Producción, de Produce. Los cargos del Consejo de Administración de la SPRI, que es una sociedad anónima, son fundamentalmente miembros del Gobierno, aunque hay algunos representantes sociales, y el director lo nombra directamente el Gobierno vasco. Es decir, es una estructura claramente pública, creada desde el Gobierno, financiada desde el Gobierno y cuyos nombramientos son hechos desde el Gobierno. En el caso de Culminatum es una agencia diferente. Saben ustedes que Finlandia era un país muy pobre, que luego cuando Rusia, la Unión Soviética desapareció, tuvo que reinventarse, se reinventó con Nokia, ahora se está reinventando otra vez en la era post-Nokia en base al desarrollo de sus capacidades innovadoras en las tecnologías de la información, pero en los años 90 en concreto, Helsinki y la zona de Helsinki, que es la más rica de Finlandia, tenía una crisis profunda, también como en el País Vasco. ¿Cómo podemos salir adelante en un país caro en base a desarrollar industrias basadas en el conocimiento, claramente? Y esto es lo que los ayuntamientos de Finlandia, a diferencia del País Vasco, en España, donde las regiones tienen estructura administrativa propia con medios económicos propios, en el caso de Finlandia no es así y hay asociaciones municipales que funcionan en base regional. Y esta fue la situación en Finlandia. Las diferentes municipalidades del área metropolitana de Helsinki se pusieron de acuerdo para crear una estructura regional donde además participaron de forma muy directa las universidades de la zona y también las asociaciones empresariales, y también tuvieron la suerte en Finlandia de dos instrumentos muy potentes. Uno es Tekes, que es la Agencia de Innovación Nacional, y otro es VTT, que es un centro tecnológico con 3.000, 4.000 investigadores que tiene una presencia fundamentalmente en Helsinki. Es decir, una asociación público, en cierta medida privada, que se crea para hacer frente a un problema regional y, en este caso, de abajo arriba, sin intervención del Gobierno nacional. ¿Cuál era su misión? Fomentar el desarrollo de la región en base al conocimiento. Entonces, hubo este acuerdo. Como consecuencia, los órganos de decisión de la Culminatum, que era también una sociedad anónima, se nombraban de abajo arriba. Las municipalidades, las universidades y los centros, las asociaciones empresariales nombraban a sus trabajadores a los órganos de dirección, y el órgano de dirección nombraba a un director que hacía funcionar diferentes áreas dentro de la agencia, que a su vez tenía fundamentalmente tres formas de intervención. Una, promover el desarrollo local, apoyar desde la agencia la capacidad de las agencias municipales para hacer el desarrollo en su zona. Una segunda, que era promover el desarrollo de centros de excelencia vinculados a los clústeres de la región de Helsinki, todos ellos, salvo turismo, muy basados en tecnología, pero turismo también tiene un componente tecnológico muy fuerte. Y luego otro aspecto fundamental, que era definir la estrategia regional de innovación en la región de Helsinki, que es algo que también hace la SPRI. ¿Por qué la estrategia regional de innovación? Es imposible promover el desarrollo, es imposible maximizar y optimizar el impacto de los recursos públicos si no hay una estrategia. Cada cosa por su lado no puede funcionar. El caso, por ejemplo, del País Vasco en los 80, cuando se puso a introducir la digitalización en las empresas. Metes maquinaria digital, ¿quién la maneja? Hace falta personal capacitado. ¿Quién la suministra? Hace falta empresas que la produzcan. ¿Cómo es posible que un empresario dirija una empresa digital si no tiene cultura digital? Hay que capacitar a los empresarios. Y esto es lo que permite la estrategia. Cómo yo concentro el conjunto de recursos al servicio de un proyecto regional. En el caso de
Culminatum los recursos eran mucho menores que los de la SPRI en el País Vasco, un presupuesto de 6 millones con una financiación que en gran medida la conseguía de forma competitiva participando en concursos y en proyectos de la Unión Europea y también del propio país, que tiene una política pública importante de apoyo a la innovación. Y eran 40 personas frente a las 150 de la SPRI. Yo creo que es muy importante decir también Culminatum, cuando cumplió su papel, la desapareció, la disolvieron y crearon otras formas de intervención en el país. Es decir, que las cosas no tienen por qué ser siempre, en el caso vasco la SPRI se va reinventando, en el caso finlandés cambiaron el tipo de estructura de intervención. Muy brevemente, una tercera referencia, Bilbao Ría 2000. En este caso no es una empresa de desarrollo económico. País Vasco tenía un problema de contaminación impresionante, de ruinas industriales. ¿Cómo generamos un entorno urbano y regional competitivo si no tenemos capacidad? Entonces se creó una sociedad pública con los ayuntamientos, los gobiernos provinciales, el gobierno vasco, el gobierno nacional, las empresas públicas que eran propietarias del suelo. Esas empresas metieron el suelo en esa sociedad, Ría 2000, y esa sociedad gestionada consensuadamente entre las instituciones multinivel, local, regional y nacional, puso en valor el suelo, básicamente con una trampa muy interesante, que es: yo tengo suelo que no vale nada, cambio la denominación urbanística, le vendo por lo que va a valer luego y con lo que obtengo renuevo el suelo. Esto ha sido la clave de un desarrollo urbano de referencia internacional en este momento, que es el de Bilbao, que ha cambiado por completo su estructura urbana. Y lo que es muy importante es que esta agencia de desarrollo urbano y urbanístico es una agencia que creó una forma original que hubiera sido imposible sin la cooperación entre los diferentes sectores institucionales, el local, el regional, el provincial y el nacional, más las empresas públicas. ¿Qué conclusiones se puede sacar de esta lectura tan apresurada y un poco a priorística? De todas formas, en la web está un poco más desarrollado el tema. Lo primero es que las agencias nacieron como una respuesta a la necesidad de modernización y mayor eficacia de las administraciones públicas para temas concretos. No toda la administración pública se puede gestionar como agencia, porque hay todo un conjunto de procedimientos que requieren necesariamente un procedimiento estandarizado y una igualdad y un conocimiento previo de los ciudadanos, pero hay otros campos concretos que pueden ser puntuales en los cuales es necesaria una forma de intervención más dinámica, que permita la coordinación entre los diferentes actores y que permita movilizar recursos de diferentes proveniencias para hacerlos confluir al servicio de un objetivo común. Segundo, es el reconocer el papel fundamental de las regiones en el desarrollo de entornos competitivos. No es casualidad que muchos países de América Latina en este momento diversificación productiva y descentralización van a la par y de la misma mano. Es imposible generar entornos competitivos desde la capital del país, sobre todo en países tan ricos y variados como Perú. En España, cuando uno va viendo cómo se han ido haciendo las políticas de desarrollo productivo, cómo se han ido generando entornos competitivos, el papel de las instituciones regionales ha sido fundamental. Como es fundamental la coordinación entre las políticas regionales y las políticas de la nación. Es decir, de manera descoordinada no se funciona, pero de manera uniforme sobre todo el territorio tampoco. Otro aspecto importante es que cada vez más en las políticas públicas el concepto de competitividad y el aumento de la productividad es una guía fundamental, porque es imposible generar desarrollo si no se genera producción, si no se genera competitividad. Y de alguna forma la política de desarrollo es la política de generar personas que saben pescar y no sociedades a las que se les regala peces. Entonces, para eso es fundamental mejorar productividad, competitividad, y ahí están las pequeñas y medianas empresas como forma de cambiar la estructura del tejido productivo, y las pequeñas y medianas empresas de nuevo reclaman políticas de proximidad que solamente se pueden hacer a nivel local y a nivel regional. La presencia importante en el caso europeo del sector público en la financiación de las agencias y de las medidas que llevan a cabo.
pero también de la colaboración con el sector privado para su puesta en marcha. Hay un aspecto que no se debe despreciar, porque dos cosas muy parecidas, una ha funcionado bien y otra ha funcionado mal, porque una se ha gestionado bien y otra se ha gestionado mal. Es decir, la calidad humana de los equipos que están en las agencias y particularmente en sus direcciones es fundamental. La capacitación de los técnicos. No hay desarrollo regional sin personas capaces en las estructuras regionales. Si no se invierte en la capacitación y en la calidad de los recursos humanos de los gobiernos regionales y de las agencias regionales, no iremos a ningún lado, al menos en mi opinión. Y, fundamental, es imposible el desarrollo sin un funcionamiento coordinado y en red. Esa es la virtualidad que tienen las agencias, movilizar la red, movilizar a los actores, ponerlos de acuerdo, generar un proceso y un proyecto común entre todos los actores y, por lo tanto, contar en cada sitio es diferente con los clústeres, con los centros tecnológicos, con las asociaciones, con los programas de capacitación, etcétera, etcétera. Y para acabar, aparte de decir que en las dos agencias que hemos visto, las dos tenían forma de sociedad anónima, verán ustedes luego también en Europa que otras muchas tienen formas de otro tipo y muchas de ellas son también administración pública, pero en formas jurídicas que permiten flexibilidad. A partir de ahí, yo diría fundamentalmente lo que ustedes, cuando acabemos estas jornadas, habrán oído mucho. Habrán visto muchas buenas prácticas, tendrán muchos casos de éxito y otros de fracaso, pero yo diría que lo que es fundamental para que una agencia de desarrollo regional y en general una política regional funcione es, primero, que hay referencias, no hay recetas, no copien, se inspírense, pero no copien, descubran su propio camino y también tengan en cuenta que el camino se hace andando. La SPRI se equivocó muchas veces, Culminatum se equivocó muchas veces. Este clic, sector público, sector privado, presupuesto, que creo que buena parte, y Jaime Gilizasti lo mencionó, buena parte del problema vino por el lado del presupuesto y cómo el sector público marcó un poco la pauta del declive de aquellas que no funcionaron a través del presupuesto. Me estoy pasando, Dios mío. Yo creo que aquí vamos a tener que parar porque ya y las demás llegaron muy tarde. Tengo 2 minutos. Señores panelistas, por favor. Sí, ustedes tienen los mails en las presentaciones que además van a estar colgadas. Y yo creo que lo importante de estos eventos es que no acaben al acabar el evento, ¿no? La red es fundamental, lo hemos dicho, tienen acceso y yo creo que el intercambio de opiniones y hoy con Internet es algo que facilita mucho el mantener las relaciones. ¿Cómo priorizar? Vamos a ver, yo creo que uno puede hacer un todo revuelto o puede ir especializando cosas y también son fases. Yo creo que algo recurrente es que no puedo empezar el desarrollo porque no tengo medios. Y eso es muy cómodo para no hacer nada, ¿no? Pero la experiencia, y yo creo que yo he tenido experiencias tanto en la selva amazónica como en la cordillera andina, de comunidades terriblemente pobres, donde un pequeño esfuerzo permite empezar a cambiar la situación. Y frente a eso hay sitios en los cuales hay capacidad para poder invertir y hay tanto miedo a equivocarse o hay tanta incapacidad de generar capital social que no se hace nada. Yo cuando preguntan ¿cómo puedo hacer con todo lo que necesito? Digo, es que cada uno a nivel personal nos pasa lo mismo. Yo a principios de año en mi casa digo, necesito muchas cosas y tengo unos ingresos limitados. Entonces me organizo y priorizo. Y en unos casos dedico más tiempo a una cosa y otra. Me puedo equivocar, pero en cualquier caso es lo que todos hacemos, ¿no? Y si no haces eso, acabas en quiebra personal o empresarial. A nivel regional pasa lo mismo. Entonces yo creo que hay necesidades por descontado de infraestructura. En algunas regiones de Perú son dramáticas y si uno no tiene hospital, no tiene agua corriente y no tiene acceso a Internet, hay cosas que no se pueden plantear en esa región. Pero
también tenemos casos, nosotros en Europa, por ejemplo, el sur de Italia, donde hay magníficas autopistas que comunican pueblos vacíos, porque con la autopista no se genera desarrollo productivo. De hecho, en la Unión Europea, tras mucho dinero metido solo en infraestructuras, se llegó a la conclusión de que el desarrollo regional es imposible si no genera riqueza en la región. Por descontado que las infraestructuras son habilitantes, pero no son suficientes. Y también en situaciones de poca infraestructura se puede generar un desarrollo en relación a las capacidades de cada región, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, ser muy realistas con lo que se puede, priorizar en función de la situación concreta y luego determinar qué organismo para qué cosa. También a medida que la región se va desarrollando, uno va necesitando organismos más especializados. En un primer momento uno puede poner, ¿qué es una agencia? Es algo de desarrollo, una task force. Una fuerza, digamos, una organización específica, comando, para abordar un problema. A medida que uno va conquistando posiciones, tiene que ir generando más task force diferentes. Entonces, vayamos paso a paso. La ingeniería de proceso es fundamental. Si uno no concibe bien el proceso, los propósitos pueden ser muy buenos, pero van a fracasar. Entonces, por ejemplo, nosotros en el proyecto RED en Chile, y yo creo que esto es muy importante, hubo dos cosas. Primero, todo el mundo decía, era un proyecto de meter estrategias regionales de innovación en las regiones. Todas las regiones decían, no podemos hacer nada porque no tenemos estadísticas. Pues sal a la calle y busca la información. Salieron a la calle, la encontraron y las regiones han mejorado. La segunda, las regiones estaban también acostumbradas a quejarse. El gobierno central solo sabe decir lo que tenemos que hacer, no nos da juego. Pero cuando el gobierno central les dio la capacidad de decidir, les entró pánico. Entonces decían, pero dinos qué es lo que tenemos que hacer. Y el gobierno central acabó diciendo, yo te digo cómo lo tienes que hacer, pero no te digo lo que tienes que hacer. Y a partir de ahí se ha generado un proceso virtuoso donde las regiones se han empoderado del proceso en un diálogo creativo y constructivo con el gobierno nacional. Gracias, Jaime. Jaime. ¿Se escucha? Sí. Agradecer las preguntas y brevemente contestarlas todas. Como dice don Jaime, no hay una receta única respecto a la agencia. Como dicen en Corfo, en el área territorial, es el territorio quien manda. Son las propias necesidades de los territorios los que van a definir cuáles son las estrategias y que van por sí solas a vislumbrar cuáles son los sectores que van a tocar las agencias de desarrollo. Podrán ser productivas, podrán ser de servicios básicos, etc. Referente a la pregunta en particular que se me hizo, no conozco el programa, pero cómo aporta a los gobiernos regionales siendo un articulador de las necesidades que tiene el sector público o las necesidades que tiene la población respecto a servicios básicos, por ejemplo, poniendo el tema sobre la mesa. En esta mesa, en este consejo, se tiene que formar una cartera de proyectos y esta cartera de proyectos lo tienen que desarrollar tanto el sector público con plataformas habilitantes como el sector privado en desarrollar los compromisos que previamente se acordaron en esa iniciativa, en esa cartera de iniciativa. Sí. Y para concluir, este es también el desafío que tienen las regiones o los gobiernos subnacionales, es que ustedes van a tener la responsabilidad, o por lo menos pasó en Chile por primera vez, de tener un tema en el cual van a tener un presupuesto, van a tener a los actores que van a desarrollar esos temas y los resultados e indicadores los van a resolver ustedes. Gracias. Bueno, yo creo que este panel podemos resumirlo en las siguientes ideas. Necesitamos empoderar los territorios en la construcción de un desarrollo priorizado
desde una visión territorial. Las agencias regionales de desarrollo permiten mejorar la coordinación y articular el territorio. La implementación de una agencia regional de desarrollo es un proceso continuo, flexible, de mejora, de aprendizaje y de construcción colectiva. Requiere de una visión de flexibilidad durante todo el periodo y de un análisis del objetivo muy claro y evaluado. Yo creo que con eso podemos cerrar este panel. Yo agradezco muchísimo al doctor del Castillo, al doctor Di Glisasti y gracias a todos por su intervención. Lamento no haber cumplido con todas las palabras.